dificultades. Todos en la vida tenemos que enfrentar dichas dificultades o momentos difíciles. Los problemas no son una excepción. Todos en la vida tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades. Todos nos enfrentamos a diferentes retos. Es nuestro andar, es nuestro camino. Aunque muchas veces somos blanco de esos dardos, de esas flechas espirituales que están apuntando constantemente sobre nosotros, y a veces somos el blanco de esos dardos del enemigo. Lo importante es saber que Dios es la fortaleza de nuestra vida. El Señor es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada problema se presenta, los problemas se presentan en cualquier momento, pero cada problema se constituye para nosotros en la materia prima para seguir creciendo. Las personas fuertes solo lo lograrán a través de las victorias permanentes en su vida. Todos los días tenemos que enfrentarnos a dificultades. Todos los días tenemos que enfrentarnos a diferentes retos. Pero son esos los retos los que al fin y al cabo le dan sabor a la vida, los que nos dan proyección y a la vez lo que hace que nuestro carácter sea fuerte, lo que forja un carácter fuerte y permanente. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos una de las historias, de los comentarios, las referencias bíblicas que seguramente usted ha leído muchas veces y también ha escuchado la disertación de este pasaje. Y se relaciona con el enfrentamiento entre un gigante llamado Goliat y David. David, aquel pastor de ovejas, aquel hijo menor de 8, aquel miembro de una familia insignificante que no tenía una alta posición social, aquel hombre que la pasaba la mayor parte del tiempo en el monte con las ovejas de su padre, ahora tiene un reto en la vida, y el reto es Goliat, el gran gigante. Los enemigos del pueblo de Israel habían acampado, estaban en una montaña, y todos los días, en varias ocasiones al día, este gigante bajaba, se paraba en el valle y desafiaba a los israelitas diciendo: si hay alguien que venga y se enfrente conmigo, y si me puede vencer, entonces seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes no servirán. Este gigante medía cerca de 3 metros de estatura. Tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Era de los últimos descendientes de Anak, los gigantes, de que habla la Biblia. Y este hombre, cuando hablaba, cuando gritaba y desafiaba a los israelitas, los soldados de Israel temblaban, estaban llenos de pánico. Dice que al oír la voz del gigante, esta gente se atemorizaba y se escondían. Nadie había pensado que podía enfrentar a ese gigante. Primero por la estatura, por la fuerza, por el peso de la espada, de la lanza, por el peso del escudo, por la jabalina que cargaba, por el casco, por la malla que lo cubría. Cuando veían la armadura del gigante, se comparaban frente a él y entonces ninguno daba la talla. Todo el mundo se sentía tan poca cosa frente a ese gigante. Los obstáculos y los problemas de la vida serán tan grandes delante de usted dependiendo de la forma como usted los mire.
El gigante se proyectará así de inmenso según la posición que usted tenga cuando lo ve. Una persona arrodillada, una persona que se arrastra, puede mirar a un enano y lo verá como un monstruo, como un gigante. Sencillamente por la posición que tiene o por la visión que mantiene frente al que está a su lado. Todos en Israel pensaban que no había nadie que pudiera aplicar para enfrentarse a ese hombre. Por supuesto que había un juego de palabras. Si usted mira el capítulo 17 de Primera de Samuel, la mayor parte de este capítulo está hablando de la guerra de palabras, los desafíos, las bocaradas que salían del gigante para menospreciar, para menoscabar, para bajarle el valor a los soldados de Israel. Son palabras. Las palabras son dardos. Las palabras son como espadas, como flechas. Y una flecha, si encuentra el blanco, ahí se queda. Pues el diablo va a usar todo el tiempo palabras negativas, palabras que atemorizan, están siendo dirigidas hacia usted con el propósito de paralizarlo, de menguarlo, de reducirlo, de someterlo, de ponerlo en desventaja. Mire que la primera fase de la batalla, aquí en el capítulo 17 de Samuel, se libra o se da es en la mente. En la mente es donde se ganan o se pierden las batallas en la vida. La mente es la arena, es el lugar donde hay confrontación. En la mente es donde se gana o se pierde. Saúl y el pueblo, miren ustedes el versículo 11 del capítulo 17. Saúl y el pueblo ya habían perdido la batalla. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras. Quisiera que subrayaran el versículo estas palabras. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hubo turbación. Se distorsionaron las imágenes en la mente de esta gente. Cuando el filisteo hablaba, cuando el filisteo profería las maldiciones, lo primero que afectaba era la mente de Saúl, el rey, y la mente de sus generales, la mente de sus soldados. Esta gente era ahora presa del pánico. Hubo turbación y tuvieron miedo. El miedo es un espíritu esclavizante. El miedo paraliza. El miedo limita. El miedo es un espíritu que no viene de parte de Dios. El miedo es el agente del enemigo, es un espíritu satánico que lo primero que busca es abrir la puerta para que vengan otros demonios de otras características y puedan subyugarlo, someterlo. El miedo es la consecuencia de aceptar una mala información en la mente. Cuando el filisteo hablaba, Israel y Saúl el rey tenían miedo, se turbaban. El pueblo y Saúl habían perdido ya la batalla. Si usted tiene un enfrentamiento y antes de ir a la línea de batalla, usted cree que ya está derrotado, cuando se pare allí está derrotado. Porque todo depende de lo que usted piensa. El diablo siempre tratará de poner una imagen distorsionada en su mente para atemorizarlo.
El diablo siempre tratará de poner una imagen distorsionada en su mente para atemorizarlo. Pero recuerde, todo lo que el enemigo diga es mentira. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia, me gustaría que usted subrayara ese versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Subraya la palabra maquinación. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 habla de acechanza. Acechanza o maquinación o estratagema. ¿Qué es esto? Argumentos. Y los argumentos no son verdades. El diablo siempre usará argumentos. El diablo usará maquinaciones, acechanzas. Y las acechanzas del diablo son mentiras. El diablo sacará ventaja de nosotros si nos dejamos enredar en sus maquinaciones, en sus acechanzas. Las maquinaciones de Satanás son mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Jesús dijo que siempre que el diablo habla, habla mentira y habla de lo suyo. No acepte las maquinaciones del diablo. No acepte las mentiras del diablo. Goliat, siempre que hablaba, hablaba mentira. Lo que Goliat quería era debilitar al pueblo, mantenerlo bajo la esclavitud del temor para poderle sacar ventaja. Habían pasado 40 días y ninguno del ejército de Israel se atrevía a enfrentar a Goliat, porque según ellos nadie tenía la habilidad para hacerlo. ¿Cómo era que el gigante había logrado controlar la situación? Hasta ese momento no había disparado el primer dardo. No había usado su lanza. Todo lo que el gigante había hecho era demolerlos mentalmente, con palabras. Tenga cuidado con el juego de palabras, porque éstas traspasarán como dardo de fuego su mente hasta destruirlo si usted lo permite. Mire el versículo 44, por favor, de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 44. El filisteo le decía a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante le decía: ven, te voy a hacer pedazos. Las bestias comerán tu carne. Te acabaré. No tiene chance. Palabras. Palabras. ¿Por qué cree usted que David enfrentó al gigante y lo venció? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? Vamos a mirar 10 características que deben estar en los triunfadores. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 que nosotros somos más que vencedores. Diga, más que vencedor. Repítalo, más que vencedor. Otra vez, más que vencedor. Estamos aquí para triunfar, estamos aquí para vencer. Estamos aquí para sobreponernos a los momentos difíciles. Los momentos difíciles no perduran. Las personas fuertes sí. Usted es fuerte. Su fortaleza depende de Dios. David dijo: el Señor es la fortaleza de mi vida. Es la declaración que hace David. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo capítulo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Por eso no tengo miedo. Bueno, usted es un vencedor, aunque seguramente en este momento está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida y hasta deprimido se encuentre por causa de sus recientes derrotas. Pero ha pensado: ¿por qué perdí en esa confrontación? ¿Cuál fue la causa?
para la derrota? ¿Cuál fue la causa para el fracaso? Bueno, cuando le digo que se ha pensado, no me refiero a que todos los días usted tenga que autocondenarse por sus errores, porque ese es uno de los problemas. El espíritu legalista en la iglesia no solamente se manifiesta cuando somos implacables con la gente que no nos cae bien o con la gente que comete algún error, porque ese es un demonio que en las iglesias se manifiesta, ese espíritu legalista, implacable, falta de misericordia, falta de gracia, sino que el legalismo también se manifiesta en la persona al condenarse a sí misma. Hay personas que constantemente se están autoflagelando. Dicen, nunca lo lograré. Por mi culpa me salen las cosas mal. Y todo el tiempo están notando sus imperfecciones. Y cuando notan sus imperfecciones, están justificando sus fracasos. Y a la vez dicen, no merezco nada mejor que eso. Nací para sufrir, nací para perder, nací para vivir ese estilo de vida. Ese es el legalismo. Es un espíritu atormentador. Pero usted no nació para vivir bajo la esclavitud. Y mucho menos para vivir bajo condenación, bajo su propia condenación. Mire, si el Señor no lo condenó, no me condenó, ¿por qué me sigo condenando? ¿Por qué me sigo flagelando? ¿Por qué mantengo el látigo sobre mis espaldas? Al Señor se le presentaron los líderes de una ciudad que traían a una mujer que había sido sorprendida con el adulterio, adulterando. Capítulo 8 del libro de San Juan. Y cuando vienen los principales, la junta de la ciudad, el consejo de la ciudad, los príncipes de la ciudad, los ancianos de la ciudad, vienen a Jesús y traen a la mujer, la están empujando y vienen con piedras, cada uno trae su piedra. Y le dicen, Jesús, según la ley de Moisés, manda que a estas mujeres adúlteras hay que apedrearlas. El Señor les dijo, muy bien, si alguno de ustedes está libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Mátela si quiere, pero primero revise que en su ser interior, en su conciencia, no hay ninguna carga de culpa. Y dice que cada uno de ellos comenzó a salir con la cabeza agachada, mirando hacia el piso, porque sus conciencias comenzaron a testificar dentro de ellos. Luego que se fueron, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te iban a matar? ¿Te condenaron? No, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, sigue tu camino y no peques más. Si el Señor no la condenó, ella no tenía por qué vivir bajo condenación. Usted no nació para vivir bajo la condenación. Todos los incidentes de la vida van a provocar en usted ese sentimiento de culpa. Pero el sentimiento de culpa lo que quiere es mermarlo a usted en su potencial, bajarle su autoestima. Cuando usted se para en un lugar frente a un gran reto de la vida, seguramente va a ser atacado por los recuerdos de los fracasos pasados. Y va a decir, fracasé, cometí errores, metí el pie y por eso todo me va a salir mal. Ese sentimiento de culpa y condenación lo que va a hacer es paralizarlo. Pero usted no nació para vivir en condenación, usted nació para vivir en la libertad de los verdaderos hijos de Dios. ¿Acaso hay alguien aquí libre de culpa? Todos están condenados por lo que veo. ¿Hay alguien aquí libre de culpa?
2, 3 personas. Mejor dicho, levanten la mano todos los condenados. ¿Sabía una cosa? Todos nosotros pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero también la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesús. Y cuando la Biblia habla de pecados, son pecados. Miren, no hay pecados veniales y hay pecados mortales. No, pecado es pecado. Y el pecado ocasiona la muerte, trae consigo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros pecamos, pero el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ese día el Señor nos lavó con su sangre, fuimos limpiados de toda transgresión y de toda maldad. Ahora delante de Dios, usted y yo estamos, por causa de la sangre de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la mejor noticia. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no vivo bajo condenación, yo no vivo bajo la culpa, porque Jesucristo ya me perdonó, Él ya me salvó, Él ya me lavó con su sangre. Ahora soy libre del temor y de la culpa. Una persona libre de la culpa y de la condenación mira la vida de otra manera. Y ya los gigantes no son invencibles. ¿Sabía que usted tiene la habilidad para tumbar a los gigantes? Porque usted es más que vencedor. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Dependiendo del tamaño del perro será también la pelea. Pero no importa el tamaño del contrincante. Con Dios todo es posible. Diga, con Dios todo es posible. ¿Por qué razón David logró vencer al gigante? Por su actitud mental. Miremos 10 cosas básicas que David tiene. 10 cosas básicas en su actitud. 10 cosas básicas en la mentalidad de un triunfador. La primera es tener un interés después de la victoria. Es decir, David no se agarró a pelear por pelear. Alguien dirá, ¿pero acaso David era un interesado? Sí, era un interesado. Él resultó en el campamento, él resultó en la batalla porque su papá lo mandó. Resulta que los 3 hermanos de David, los 3 hijos mayores de Isaí, estaban en el ejército con Saúl. David estaba pastoreando las ovejas y un día el papá lo llamó y le dijo: venga, váyase al campo de batalla, hace tiempo que no sé nada de sus hermanos, entonces vaya, lléveles algo de comida, pero traiga prenda, quiero saber qué pasa con ellos, si los mataron o qué están haciendo. Entonces David toma los panes, toma los quesos, toma lo que el papá le da y se fue al campo de batalla. Resulta que cuando David entró al campo de batalla, preciso que Goliat estaba haciéndole el desafío al pueblo ese día. Entonces David escuchó: si hay uno que venga y se pare frente a mí y me vence, entonces lo serviremos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Mire lo que dice el versículo, estoy en el capítulo 17, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Primera de Samuel 17, 24. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo?
Lo primero que vemos en David es este principio. Él estaba seguro que después de cada victoria siempre hay una recompensa. Nadie pelea por pelear. Después de la victoria hay una recompensa. Esa es una motivación. Si yo me estoy enfrentando a algo a cambio de nada, pues ¿para qué me enfrento? La mente del ganador sabe que tiene recompensa. Si usted es un ganador, debe estar seguro que en cada una de sus confrontaciones, en cada una de sus batallas, lo que está haciendo la dificultad en ese momento es promoviéndolo a un nuevo nivel de vida. Y ese nuevo nivel de vida es su propia recompensa. Dígale al que está al lado suyo, no sea flojo. Enfréntese. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar. No diga que los tiempos pasados fueron mejores que estos. En los tiempos pasados vivimos en unos niveles. Al fin y al cabo ya pasaron. Fueron fases que superamos. Pero lo que viene es mejor que lo que pasó. Pero en la medida que vamos enfrentando el futuro, vamos avanzando en el futuro, enfrentamos también nuevos retos. La mente del vencedor tiene claridad de que después de la victoria hay una recompensa y por eso se esfuerza. ¿Han visto esas peleas de boxeo por el título mundial de los pesos pesados? Cuando ponen 5, 7, 8, 10 millones de dólares al ganador. Esa gente se prepara, dura meses preparándose. En un buen estado físico se presentan esa noche a la velada. Pero ¿qué es lo que los motiva a subirse al cuadrilátero y exponer sus vidas? ¿Qué es lo que los motiva? La recompensa. En la mente ellos llevan solo una cosa: voy a ganarme el botín, voy a ganarme la recompensa. Pero para tener derecho a la recompensa tengo que vencer a este, tengo que noquearlo. Si no, no será mía la recompensa. Un ganador siempre está pensando en recompensa. Yo quiero decirle que nada de lo que hacemos en la vida es en vano. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Porque hay una ley, es la ley de la reciprocidad. Yo doy para recibir. Según la naturaleza de mi dádiva, también será la naturaleza de mi cosecha. ¿De acuerdo? ¿No me están cogiendo la idea? ¿Estoy hablando en arameo? ¿Estamos claros? Mire, vencedores. Primera característica de su mente, de la actitud mental del vencedor es: me enfrento en esta guerra, pero si venzo, tengo una recompensa. A David le dijeron: mire, el rey lo va a enriquecer con sus riquezas, con muchas riquezas. David era un pobre muchacho. No tenían recursos materiales. Pero el hecho de que David fuera un hombre pobre y de una familia pobre no lo condenó a vivir en la pobreza. El problema es cuando la persona se rinde. Bueno, yo vivo por allá en el Potosí. Bueno, yo vivo más abajo de Potosí. Los que no saben, Potosí es un barrio aquí en Ciudad Bolívar donde encontramos muchas necesidades materiales. Pero no importa dónde vive, no importa lo que haga, no importa la situación ahora, lo importante es que usted puede superar esos momentos difíciles. No se puede rendir ante la necesidad, no puede aceptar la pobreza como su herencia. El hecho de que David no haya tenido posibilidades en su familia, no haya tenido una buena vida, una buena calidad de vida, no quiere decir que David se resignó. Cuando a él le hablaron de riquezas,
Versículo 24, 25, cuando le hablaron de riqueza, entonces dijo, me interesa. Me interesa. Él dijo, ¿qué le van a dar al que venza al filisteo? ¿Quién le van a dar al que se enfrente al filisteo? Y cuando oyó riquezas, dijo, riquezas. ¿Y qué más le dan? Le van a dar la hija del rey. Esposa. Me gusta. ¿Qué más? No, también el rey eximirá de tributos o los impuestos a la casa de su padre en Israel. Entonces hay tres cosas que él ve que es posible alcanzar. Uno, la riqueza, diga la riqueza. Dos, la estabilidad familiar. Tres, la liberación de todo tributo. David dijo, yo voy. Yo voy. Segundo, un vencedor debe tener claro que la batalla realmente no es suya, sino es de Dios. La Biblia dice que el Señor pelea nuestras batallas. Les recomiendo la lectura del capítulo 18 de los Salmos, donde David nos cuenta su testimonio de cómo él con Dios se enfrenta a los ejércitos enemigos y los vence. Con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi todo. Por eso no tengo miedo. David sabía, yo voy a ir en nombre de Dios. Al fin y al cabo, Dios pelea mis batallas. Dios pelea en mi lugar. Dios está conmigo. Y si Dios es contra mí, si Dios es conmigo, ¿quién podrá hacerme daño? ¿Quién podrá enfrentárseme? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. La tercera cosa que un vencedor debe hacer es apartarse de los incrédulos. Usted no puede hacer equipo con unos que no anden en su nivel de fe. Su nivel de fe. Si usted hace equipo o se asocia con personas que están bajo su nivel de fe y de visión, usted está corriendo un gran riesgo, y es el de la pérdida total. Antes de asociarse con alguien, mire muy bien el perfil de esa persona. Pero en la batalla de la vida no puede salir rodeado de personas negativas, personas que piensen de otra manera. Mire, cuando los hermanos, en el verso 28 del capítulo 17 de 1 de Samuel, oyeron que David estaba preguntando acerca de la recompensa, vinieron a regañarlo. Pero David no prestó atención. ¿Sabe qué hizo David? Se apartó de sus hermanos. Es que sus hermanos habían sido ya vulnerados, habían sido ya dominados por las palabras del filisteo. Sus hermanos, que eran soldados del ejército de Israel, también temblaban, estaban perturbados. Ellos no veían en David el perfil, no veían en David el hombre que pudiera liberarlos. Entonces, cuando David escuchó las palabras negativas de sus hermanos, verso 28, y le dijeron soberbio, y le dijeron hombre malicioso, y comenzaron a hablar mal contra David, David simplemente le dijo, bueno, ¿yo qué he hecho? En el verso 30 dice, y apartándose. Yo quiero decirle una cosa. Si usted tiene que apartarse de esa sociedad, apártese ahora antes que le pese más adelante. Es hoy que debe tomar decisiones por el bien suyo y por el bien de su familia. Esa asociación no le conviene. Esa asociación no va con usted. Usted necesita personas
que estén en su nivel de fe o un poco más arriba para que usted pueda salir adelante ante los retos de la vida, pero no esté en desventaja. No ponga su patrimonio espiritual, su patrimonio material, no lo exponga, puede perder. Hay un momento donde tenemos que apartarnos. David se apartó. Estoy en el verso 30. David se apartó. Diga, se apartó. Usted también tiene que tomar una decisión. Apártese de los incrédulos. Apártese de los incrédulos. En el verso 30 dice que él se apartó. Número 4. Un vencedor primero tiene que vencer la palabra no puedo. Un vencedor tiene primero que vencer la palabra no puedo. El no puedo itis es una enfermedad. Esa palabra no puedo, no puedo, no puedo es la que más debilita a una persona. Si usted no vence el no puedo itis, el no puedo, ya está vencido. Mire a Dios como la fuente de su fuerza. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios todas las cosas son posibles. ¿De acuerdo? Aunque humanamente no tengo todas las habilidades, pero Dios me llena de sus habilidades. Y yo puedo enfrentar al enemigo sabiendo que Dios pelea sus batallas por mí. Número 5. No olvide los triunfos de su pasado. Cuando estoy hablando de esto, no me refiero a tener una memoria fresca y activa en cuanto al pasado crudo que vivimos. Porque el pasado negativo debe ser borrado de nuestra mente. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 18, dice Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Señor, dame mala memoria para las cosas malas, pero quiero tener una buena memoria para exaltar las grandezas de la manifestación de tu gloria en mi vida. ¿De acuerdo? Olvide su ayer. Olvide el pasado. Si usted no olvida su pasado, no vivirá el presente. Si usted no disfruta de su presente, no proyectará su futuro. Pero en el caso de David, David no está recordando cuántos fracasos tuvo, porque si David se pone a recordar los fracasos de la vida, entonces no hubiera tomado la decisión de enfrentar a Goliat. Cuando uno mantiene frescos en la memoria los recuerdos del fracaso, va a ser una presa fácil del espíritu de temor al fracaso. Por eso muchas personas, cuando se le presentan nuevas oportunidades en la vida, no dan pasos, porque están pensando: otra vez voy a fracasar. David no está recordando sus fracasos pasados. David comienza a recordar sus triunfos. David había tenido enfrentamientos, y los enfrentamientos de David fueron con los leones, los enfrentamientos de David fueron con los osos. Y él dice, vamos a mirar en los versículos 34 en adelante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. En varias ocasiones David había enfrentado leones y osos. Él tuvo esos recuerdos frescos en su mente. Él se acordaba permanentemente de cómo Dios lo había librado de esos peligros.
y cómo el oso y el león habían sido despedazados con sus manos. Cuando David recuerda esto, dice: si Dios me libró del león, si Dios me libró del oso, Él también me librará de este gigante. David no vio al gigante como un imposible. David vio al gigante como la mejor oportunidad que tenía él para poder escalar en la vida. El gigante lo es y prevalecerá de acuerdo a la manera como usted lo vea. El gigante no atemorizó a David. Ese hombre medía casi 3 metros. ¿Qué hombre tan grande y feo? Grande y feo. Parecía la de la familia de la serie que salió en televisión. Feo. Y David se quedó mirándole y le vio la cabeza tan grande. En lugar de atemorizarse, David se animó. Entre más grande sea la cabeza, más fácil darle en la cabeza. Él no dijo: la cabeza es muy grande y me va a acabar. Dijo: no, con un hombre tan cabezón imposible fallarle. ¿Sabe por qué? Porque David se había entrenado en el campo, y la manera como se entrenaban los de la tribu de Benjamín, que son guerreros, era tomando piedras con la honda y apuntaban al pelo de una cabra. Eso dice la Biblia, le apuntaban al pelo de una cabra. Y David, que se había entrenado en el campo con su honda y con sus piedras, dándole al pelo de la cabra, él sabía: si yo no fallo dándole al pelo de una cabra, mucho menos fallaré dándole a esta cabeza tan grande. Él no vio al gigante como la imposibilidad, él vio al gigante como la gran oportunidad. ¿Cuál es el gigante que usted está enfrentando hoy? No se atemorice, anímese, porque la batalla no es suya, es de Dios, y con Dios todas las cosas son posibles. Y recuerde los triunfos de su pasado. Olvide las derrotas, olvide sus derrotas, olvide sus fracasos. Recuerde la fidelidad de Dios, que aunque usted pasó por esos momentos difíciles, Dios nunca lo abandonó. Sí, pasó por el valle de las lágrimas, el valle de la sombra, el valle de la muerte. Fue atacado de muchas maneras. Su vida estuvo en peligro muchas veces. Su reputación estuvo por el piso, pero Dios nunca lo abandonó. Recuerde la fidelidad de Dios. Y los retos que hoy tiene no son otra cosa sino la materia prima para que usted siga subiendo en la vida. Porque lo que viene es grande. Dios dice: haré cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Número 6. Un vencedor se despoja del manto religioso. Venza la religiosidad. Esto no se trata de cambiar de religión, de promoverse a otro grupo religioso. No, esto es una relación con Dios. Hay gente que tiene una caparazón religiosa sobre su vida. Son puras apariencias. Es la máscara de la religiosidad. Pero por más religioso que usted sea, eso no le garantiza el éxito en la vida. Porque el éxito en la vida depende de nuestra relación con Dios, de la oportunidad que Dios tiene para fluir, para hacer las cosas a través de nosotros. ¿Sabe por qué David tuvo éxito? Porque Dios estaba con él. La vida de David no era dentro del marco religioso como la tenía Saúl. Cuando Saúl lo ve y le dice: muchacho, ¿cómo se le va a presentar ese gigante? Póngase mi ropa. Le puso el casco, le puso la coraza, le puso todo, le puso las zapatillas y le dio la lanza. Y David va a caminar y no puede. ¿Sabe qué dice David? Yo no estoy acostumbrado a esto. Yo mejorando con mis piedras, con mi honda y con mi bastón. Eso es todo. No estoy acostumbrado. Despójese de la religiosidad. Eso pesa mucho. El espíritu religioso tiene que
dejarlo libre si usted quiere avanzar en la vida. La gente religiosa no avanza, tiene su mente cautivada. Libérese de la religiosidad. Número 7, no acepte palabras negativas. No acepte palabras negativas. Rechace toda palabra contraria. Esta mañana le decía a los hermanos en la primera reunión cómo es la fidelidad y el amor de Dios para con nosotros, que para perdonar nuestros pecados Él no necesita sino un instante, no más. Pero qué problema es que la gente olvide nuestros fracasos. Qué problema es que la gente olvide nuestros errores, nuestras fallas. ¿Sabe a qué me refiero? Para Dios perdonar solo necesita un instante. Y cuando Dios perdona, olvida. Pero qué difícil es que la gente olvide nuestros fracasos. Por esa razón siempre escuchamos de pronto palabras negativas. Palabras negativas que salen de la misma casa, de los mismos amigos, de la misma comunidad. Pero mire, no acepte las palabras negativas. Rechácelas. Número 8, invoque el nombre del Señor. David dijo en el versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Número 9, sea diligente. Dígale al que está al lado suyo, libérese de la pereza. Dígaselo, libérese de la pereza. ¿Quiere ser un vencedor? Sea diligente, presto, activo, avance, no se quede quieto, no se duerma. Todo es posible. Con Dios todo es posible. Dígalo, con Dios todo es posible. Hay gente que quiere superar la crisis, pero nunca hace nada para mejorar. No tiene trabajo y se queja del sistema, no hay trabajo. ¿Por qué no lleva una hoja de vida? No, fue que llegué un poquito tarde. ¿A qué hora fue a radicarla? Eran como las 4 de la tarde. ¿Y por qué? Fue que dormí un poquito esta tarde. ¿Y hasta qué hora durmió? No, ya estaban en el noticiero del mediodía. ¿Y por qué durmió tan tarde? Porque me acosté tarde. ¿Y por qué se acostó tarde? Es que la novela estaba muy buena. ¿No ha notado que hay gente que va a las 11 de la mañana, 11:30, a la tienda a comprar el mercado, a comprar el desayuno, un gajo de cebolla y un huevo, y van con un rulo y con la pijama? Y para disimular se ponen una ruana encima y en pantuflas. ¿Ha visto eso por ahí en su barrio? No me gustaría verla a usted haciendo mercado a esa hora y de esa manera. Diligencia, diga diligencia. Otra vez diligencia. Por la pereza, dice la Biblia, se cae el techo. Por la pereza. David fue un diligente. Cuando David tomó la decisión de enfrentar a Goliat, ¿sabe qué hizo? Lo primero que hizo fue ir al río y tomar 5 piedras lisas. Ese es otro tema. Las puso en su morral. Y sabe, cuando el gigante comenzó a caminar hacia la línea de batalla, David corrió más rápido, fue más rápido. Y apenas llegó a la línea, sacó la honda, la piedra y la lanzó. Eso era todo. Eso se llama diligencia, no a la pereza. Y número 10, un vencedor siempre le da valor a lo que tiene a su alcance. En primer lugar, es un agradecido y usa lo que tiene a su mano, lo que tiene en su mano. Hay gente que no toma decisiones, dice que porque está en desventaja, porque no tiene todo. No, use lo que tiene en su mano. ¿Sabía que Dios le dijo a Moisés que usara la vara que cargaba?
Y con la vara Moisés liberó a una nación de la esclavitud en un imperio. ¿Sabe con qué fue que Sansón mató a 1000 filisteos? Con la quijada de un asno. ¿Sabía cuántos panes y peces necesitó Jesús para alimentar a una multitud? 5 panes y 2 peces. Aplicó el principio: usa lo que tiene en la mano. Póngase de pie, por favor. Quiero decirles que Dios es bueno y que Él está con nosotros, que podemos vencer en la vida porque Dios está con nosotros. David caminó hacia el gigante, tomó la piedra y la lanzó. Esa piedra que lanzó, la primera piedra, quedó clavada en la frente del filisteo y el gigante cayó. Cuando el gigante cayó, David lo despojó de sus armas y tomó la cabeza. Y los primeros en verla fueron aquellos cobardes soldados que se habían escondido. Ahora todo estaba cambiando. Nadie creía en David, ni sus hermanos creían en él. Pero cuando lo ven izar la cabeza, levantar la cabeza del filisteo, entonces ahora corren tras el botín. Es posible que en la guerra, que en la batalla que usted está librando, tenga que hacerlo solo con la ayuda de Dios, porque todos los demás le dan la espalda. Pero una cosa sí tenga presente, que cuando usted gane, muchos se le van a subir al bus, muchos lo van a buscar y muchos van a querer participar del botín. No sea envidioso. Ese es el pensamiento de la mayoría de la gente. Una cosa sé, que con Dios todo es posible. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, dice David, el Señor me recogerá con todo. Y con Él desbarataremos ejércitos. Saldremos ganadores. No se queje porque le toca solo, hágalo. Con Dios todo es posible. Cierre sus ojos. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere alcanzar? Todo es posible. Venza el temor. Eche fuera ese espíritu de temor. Permanezca en el Señor y en su palabra. Declare la palabra de Dios y recuerde, con Dios todo es posible. Aquí está la gente que se destaca por sus triunfos. Y los que se destacan por sus triunfos son aquellos que han pasado por el lodo, el barro de la derrota, que han superado esos pisos movedizos y ahora se mantienen firmes con su fe anclada en Dios. Aquellos victoriosos son los que de pronto vieron cómo sus rodillas sangraban por sus caídas en el pasado, pero que no se quedaron caídos, tuvieron el valor para levantarse y seguir marchando. Si usted cayó alguna vez, limpie su vestido y siga caminando. Dios está con usted como lo estuvo con David. Y una cosa sí le digo, si usted se esfuerza y es valiente, tendrá la victoria en todas sus batallas. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu presencia. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Oro por cada uno de los oyentes, oro por las personas que nos escuchan en este momento. Declaro sobre ellos una unción de libertad.
Reprendo todo espíritu de temor, todo pensamiento perturbador, toda imagen distorsionada, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abra sus manos y dele gracias a Dios. Sus ojos cerrados, dígale: Señor, gracias, porque tú eres grande, Señor. Dios Todopoderoso, soberano Dios, soberano Dios, soberano Dios. Gracias, Jesús. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? No le pido que cambie de religión, le pido que acepte a Cristo como su Salvador y le pida perdón de sus pecados. Si quiere hacerlo, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Mientras tanto, quiero leerles los nombres de las personas que nos llamaron, que están sintonizando la radio: Verónica Vargas, Luis Ruiz, Magdalena Montoya, Elsie de Ortiz, Germán Gutiérrez, María Gil, Cecilia Ospina, Ángela Morales, Víctor Rodríguez, María Martínez, Doris Martínez. Piden oración por liberación, sanidad, trabajo, restauración, recuperación, conversión y bendición para la familia. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? Levante su mano para orar por usted. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. ¿Quién más quiere hacerlo? Veo su mano. Dios la bendiga. Doctor, Dios la bendiga, Dios lo bendiga. ¿Por qué no vienen un momentico aquí adelante? Yo quiero orar por ustedes, por favor. Venga. Quiero hacer una oración sencilla, pero este es un buen día. Este es un buen día. Coloque la mano sobre su corazón. No están cambiando de religión, están aceptando a Cristo. No importa los pecados cometidos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es tan poderosa la sangre de Cristo que borra todas nuestras iniquidades. ¿De acuerdo? A partir de hoy no vivan bajo el sentimiento de culpa y condenación. Vivan libres en su relación con Dios. Repita conmigo esta oración: Señor, vengo a ti, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he ofendido. Me arrepiento por haber pecado. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Acepto la salvación. Espíritu Santo, llena mi vida. Dame tu presencia en esta mañana. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo hoy, ahora. Gracias, Señor, por tu sangre. Me declaro libre de la condenación, libre de la culpa. Soy bendecido. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Iglesia, extienda las manos sobre ellos. Padre, bendícelos. En tus manos los entrego, Señor. Padre, glorifica tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en tu nombre declaro bendición, restauración. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Padre, gracias. Te exalto, te bendigo. Gracias, Señor. Los declaro libres, bendecidos, sanos, liberados de toda atadura, de todo temor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a regalar.